Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En las infinitas extensiones de la sabana africana, donde la hierba dorada se mecía con el viento y el cielo parecía fundirse con la tierra, el paisaje parecía una pintura antigua, congelado en una belleza infinita. Los colores de la sabana, a veces ocres, a veces amarillos o rojos, se mezclaban con el azul del cielo en una danza silenciosa. La cálida brisa soplaba suavemente, trayendo consigo los aromas de la tierra y los árboles, a veces perfumados con la dulzura de las flores de baobab. Las vastas extensiones, salpicadas de imponentes baobabs, parecían interminables. Era un mundo donde el tiempo estaba regido por las estaciones, por la salida y la lenta puesta del sol, como un ballet milenario que nadie se había atrevido a interrumpir. En el corazón de esta inmensidad se encontraba una pequeña aldea, un lugar alejado del bullicio del mundo moderno. La aldea era una tierra de tradiciones, donde los ancestros eran venerados como espíritus protectores, y cada gesto cotidiano llevaba la huella de la sabiduría de los ancianos. Aquí, los rituales ancestrales y las canciones de los griots se transmitían de generación en generación, y la comunión con la naturaleza y los elementos era esencial para la supervivencia. Era un lugar donde la tierra era una madre protectora, donde las aguas de los ríos eran sagradas y donde el viento transportaba los susurros de los ancestros. Cada atardecer, las estrellas despertaban sobre la sabana, y la luz de la luna, a veces plateada, a veces dorada, bañaba la aldea con una luz sobrenatural. Pero para Lela, esta armonía parecía una dulce ilusión, una realidad a la que no podía aferrarse. La niña de 8 años, con sus ojos dulces y misteriosos, jamás logró integrarse por completo en la armonía que la rodeaba. Lela vivía en un mundo interior de increíble riqueza, un mundo secreto, a veces aterrador, a veces maravilloso, pero siempre incomprensible para quienes la rodeaban. Tenía una mirada distante, como si estuviera constantemente perdida en el horizonte infinito de la sabana, donde los límites de la tierra y el cielo se fundían en una confusión vertiginosa. Su mente, tan brillante como delicada, parecía chocar con la realidad de una manera incomprensible para nadie. Sonidos, olores, luz, todo se amplificaba, a menudo de forma insoportable. Lela era autista, una palabra que nadie en su aldea había oído jamás. Un término extraño, una palabra sin sentido para quienes vivían según ciclos ancestrales, donde las respuestas se buscaban en los espíritus y las estrellas, pero no en las etiquetas médicas. La gente de su aldea a menudo la miraba con confusión o lástima. Algunos susurraban a sus espaldas que su mente era demasiado frágil para comprender los secretos de la sabana, mientras que otros pensaban que simplemente era diferente, que llevaba una carga invisible. Sonidos repentinos, como el relincho de un caballo o el golpeteo de tambores ceremoniales, la llenaban de pánico, y las miradas persistentes de la multitud la obligaban a refugiarse en su interior, donde se sentía segura. Lela prefería alejarse de otros niños, de sus risas y gritos. Encontraba refugio en los rincones sombríos bajo los árboles, donde podía perderse en la observación de las pequeñas cosas, una hormiga ocupada, una hoja que caía, una sombra que danzaba en el suelo. Tenía un don para observar el mundo, para captar los detalles que otros ignoraban, pero esta atención también era fuente de sufrimiento. El mundo exterior era demasiado intenso, demasiado ruidoso, demasiado rápido. Así que se recluyó, eligiendo la tranquilidad de paisajes infinitos, donde podía estar sola, donde a veces se sentía más cerca de las estrellas que de la gente. Su padre, Mikhail, era un hombre sólido, forjado tras años de lucha contra las durezas de la vida. Su mirada era a menudo tan impenetrable como la sabana misma, y su voz, al hablar, tenía una profunda gravedad. Había perdido muchas cosas en su vida, la guerra, la pobreza, la pérdida de seres queridos, y cargaba con un peso casi invisible sobre sus hombros, oprimiendo su corazón. Mikhail era un hombre taciturno, que jamás dejaba traslucir sus emociones. Para él, la vida era una serie de luchas, sacrificios y resignación. Creía en la fuerza, la disciplina y el esfuerzo, pero no en la dulzura de los sentimientos. Al mirar a Lela, vio en ella una diferencia que no supo comprender. Lejos de abrazarla con dulzura y paciencia, como debía haberlo hecho, sintió una desesperación que lo consumía poco a poco. La veía como una niña frágil, una extraña en su propio cuerpo, y cada crisis, cada silencio, cada momento de incomprensión se convertía en una prueba para él. En lugar de intentar comprenderla, se encerró en sí mismo, y en su corazón bullía una frustración silenciosa. Sin embargo, los demás miembros de la aldea no sabían cómo reaccionar.
Susurraban que Lela era demasiado diferente, y Mikhail, a pesar de todo su amor, no sabía cómo afrontar esa diferencia. La presión de la sequía, la incapacidad de alimentar a su familia, el peso de las expectativas y la vergüenza se habían vuelto insoportables. Mikhail, abrumado por meses de lucha en condiciones cada vez más duras, tomó una decisión trascendental. En una noche de abatimiento, con la pesada certeza de que ya no podía asumir el rol de padre, tomó una decisión trágica. Pensó que al abandonar a Lela en el corazón de la sabana, en medio del desierto, ella encontraría su lugar, mejor que con él, mejor que en su casa, donde ya no sabía cómo darle lo que necesitaba. La mañana aún era pálida, como si la luz se demorara en amanecer. Mikhail se levantó en silencio, con el corazón apesadumbrado, como si años de lucha interior lo agobiaran. Tomó la mano de Lela y la guió fuera de la casa sin decir palabra. La condujo a la sabana desértica, lejos del pueblo, donde la vegetación se raleaba y el horizonte parecía más cercano. Era un camino que había recorrido muchas veces, pero hoy era un camino de despedida. Lela caminaba en silencio a su lado. No entendía. Miró a su padre sin saber bien qué pasaba. Pero percibió algo anormal, algo pesado en el aire. Cuando Mikhail la bajó y se alejó sin decir palabra, sin mirarla, una oleada de confusión la invadió. No tenía palabras para comprender. No era la primera vez que la llevaba a la sabana, pero sí la primera vez que dejaba algo definitivo. El calor del día comenzaba a arreciar, pero Lela no sentía sed ni hambre. Solo sentía el vacío que crecía a su alrededor. Miró al horizonte, buscando una explicación, una señal, pero no había nada. Solo el viento soplando entre la hierba, como una caricia suave e indiferente. Estaba sola, sin saber por qué. Pero en ese silencio, algo despertaba en su interior, algo más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Lela, sola y perdida, no tenía idea del destino que le esperaba, del mundo que pronto cambiaría para ella. Allí, sola y vulnerable en la dorada inmensidad de la sabana, el viento agitaba la hierba alta en un suave y continuo oleaje, como un mar de oro líquido. Cada susurro parecía intensificar su aislamiento, cada soplo de aire la separaba aún más del mundo que había conocido. El sol, alto en el cielo, proyectaba sombras largas y borrosas, envolviendo a Lela en un manto de incertidumbre. No lloraba. No entendía lo suficiente como para llorar. Simplemente sentía que algo se había roto. Entonces, un sonido profundo rompió el silencio, unos pasos pesados y seguros, aplastando la hierba seca con lenta regularidad. No era el viento. Estaba vivo. El ruido se acercaba, resonando por el espacio como un pulso antiguo, proveniente de las profundidades del mundo. En el horizonte, emergiendo como una aparición de otra época, un león. Inmenso. Majestuoso. Se movía con lentitud, sus músculos ondulaban bajo su pelaje dorado como olas bajo la piel de la tierra. Su melena, espesa y oscura, se mecía suavemente con la brisa, y su mirada, dos llamas de ámbar profundo, parecía traspasar lo visible. Se detuvo a pocos metros de la niña y la miró fijamente. No había hambre ni amenaza en sus ojos. Solo una presencia. Una consciencia. Durante un largo instante, el mundo pareció suspendido en esa mirada compartida, entre dos seres completamente opuestos, una bestia salvaje, gobernante de estas tierras, y una niña abandonada, olvidada por su propia gente. Lela no se movió. No por valentía, sino porque simplemente estaba en otro lugar, al borde de su propio universo. Sintió una fatiga tan intensa que ya no distinguía los límites de su cuerpo. Sin embargo, alzó la vista. Y en esa mirada animal, vio algo extrañamente familiar, una soledad ancestral, una inmensa melancolía, como si la bestia comprendiera. El león se acercó lentamente, pisando la tierra con silenciosa gracia. No gruñó ni rugió. Se sentó frente a ella, ladeando ligeramente la cabeza, como si estuviera adivinando un acertijo. Luego, tras un silencio denso como la noche, se acostó a su lado, su respiración profunda resonaba en el aire quieto. Lela, con los ojos bien abiertos, sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda. El suelo estaba cálido. El león, aún más cálido. No tenía miedo. No era una amenaza. Simplemente estaba allí, como un fragmento de este mundo que no le hacía daño. El sol descendió lentamente,
tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las sombras se alargaron aún más, y el león permaneció allí. En un momento dado, apoyó su enorme cabeza en las esbeltas piernas de la niña. Su peso era real, inmenso, pero no aplastante. Era un ancla. Una ofrenda silenciosa. Lela, sin entender por qué, posó tímidamente una mano sobre su espesa melena. Sintió el aliento de vida bajo sus dedos, cálido, poderoso, reconfortante. Pasaron las horas. Los insectos empezaron a cantar, y la sabana adquirió otra forma, más sigilosa, más mística. Pero el león no se apartó. Vigilaba. Cuando ella se perdió en sus pensamientos, se incorporó, alerta. Al oír un ruido lejano, giró la cabeza y olfateó el aire, listo para defender a esa extraña criatura que lo acompañaba. Y entonces, finalmente, cayó la noche, vasta y azul, tachonada de estrellas. Lela, acurrucada contra el cálido flanco del león, se durmió. Su respiración se aquietó, sus rasgos se relajaron. El león, inmóvil como una estatua viviente, permaneció allí. Un guardián silencioso. Un antiguo espíritu de la sabana, protector de una niña que ningún humano había podido comprender. Esa tarde, bajo el cielo ancestral, nació algo excepcional, una alianza silenciosa entre la inocencia pura y la fuerza salvaje. Una amistad sin palabras, sellada en el aliento del viento y el latido de un corazón animal. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, un viento inusual sopló por la aldea. Los ancianos dijeron que traía un mensaje. Cuando los aldeanos se dieron cuenta de que Lela no había regresado, su preocupación se convirtió en una emoción febril. Se formaron grupos, se siguieron senderos. Los niños dijeron que se había dirigido a la sabana, donde la hierba es alta y merodean los animales salvajes. Algunos rezaron, otros ya se culpaban por no haber notado su ausencia antes. Tras horas de caminata, por senderos invisibles trazados por las pisadas de los antílopes y el susurro del viento, finalmente la vieron. Allí, entre la hierba dorada, bajo un cielo inmenso, Lela dormía. O mejor dicho, descansaba en paz, con su cuerpo acurrucado contra una figura colosal. Un silencio sagrado se apoderó de los aldeanos. Ante ellos, un león. Un macho, adulto. Estaba allí, tendido junto al niño como un guardián de piedra. Su poderoso flanco se elevaba lentamente al ritmo de su respiración, y su oscura melena danzaba suavemente con la brisa matutina. Esto no era una ilusión. Era real. Algunos hombres, armados con lanzas, avanzaron instintivamente, pero una mujer los detuvo con un gesto. «Miren», dijo sombremente. Y todos vieron que el león no gruñía, no se movía, no mostraba colmillos ni garras. Al contrario. Al percibir la presencia humana, levantó la cabeza, miró a su alrededor y se irguió lentamente. Con silenciosa majestuosidad, se dio la vuelta, dio unos pasos y se detuvo en la cima de una pequeña colina. Se giró hacia Lela una última vez, como para asegurarse de que estaba a salvo, y continuó su camino hacia el horizonte, desapareciendo tras una cortina de hierba alta, como si nunca hubiera existido. Los aldeanos se quedaron paralizados, atónitos ante lo que acababan de ver. Había algo inexplicable en el aire, la sensación de haber presenciado un misterio ancestral, un acto sagrado. Cuando se acercaron a Lela, la encontraron despierta, con los ojos abiertos a un mundo que ellos mismos apenas parecían comprender. No lloraba. No hablaba. Pero su mirada, esa mirada, había cambiado. Se había vuelto profunda, vasta, casi ancestral. La llevaron con cuidado, llevándola de vuelta a la aldea como un frágil tesoro. Y aunque estaba agotada, ni un solo rasguño le marcaba la piel. El misterio no hacía más que crecer. En los días siguientes, los rumores corrieron como la pólvora por la selva. Decían que la pequeña Lela había sido custodiada por un león, que la había cuidado como una madre cuida a su hijo. En los pueblos de los alrededores, hablaban de un espíritu ancestral, un protector de la tierra que había venido a recordar a los hombres lo que habían olvidado, el sagrado equilibrio entre el hombre y la naturaleza, la fuerza de la inocencia y la sabiduría que solo se encuentra en el silencio. Los ancianos del pueblo convocaron una asamblea. Algunos lo vieron como un presagio. Otros, un milagro. El mayor de ellos, un hombre con la mirada nublada por el tiempo, declaró: «El león no protegió al niño.
Fue el niño quien despertó lo más puro del corazón de la bestia. Ese día, la naturaleza nos habló. Mientras tanto, Mijaíl, el padre de Lela, estaba lejos, consumido por la culpa. Había huido, incapaz de soportar el peso de sus actos, de sus palabras arrojadas como piedras. Pero la noticia del león lo alcanzó. Lo golpeó como un rayo en plena noche. Regresó unas semanas después, con el rostro demacrado y las manos temblorosas. No sabía cómo mirar a su hija. Cómo ser perdonado por haber huido, por no haber sabido amarla en su diferencia. Al verla, sintió que le temblaban las piernas. Pero Lela no apartó la mirada. Lo miró con calma. Había esa misma luz extraña en sus ojos, la que el león parecía haberle transmitido. Y sin decir palabra, extendió la mano. No lo había olvidado. Pero no lo juzgaba. Había cambiado. Él lo sentía. Ahora cargaba con algo más grande que ella misma. Con el paso de los años, la leyenda del león protector se transmitió de generación en generación. Esta historia se contaba a los niños junto al fuego por la noche, cuando aparecían las estrellas. Se hablaba de Lela como una niña bendecida, marcada por el misterio. Creció fuerte, gentil y respetada. El león permaneció en su corazón como un recuerdo, una promesa silenciosa de que, incluso en los peores momentos, hay una fuerza benévola lista para emerger, donde menos se la espera. Mijaíl, en cambio, se convirtió en un hombre diferente. Más humilde. Escuchaba más, hablaba menos. Nunca buscó redimirse con palabras, sino con acciones. Aprendió a ser padre. Y Lela, con su sabiduría, le permitió serlo. Y así, el león, símbolo de fuerza bruta, permaneció en la memoria colectiva no como depredador, sino como mensajero. Un recordatorio de que, a veces, lo que más teme una persona es también lo que puede elevarla.